Hola, buenas noches. Les saluda Caled Bartiaga. Nosotros somos el grupo número 2. Estamos compuestos por Hernán Pérez y José Lorenzo Cruz. A nosotros nos ha tocado hablar acerca del tema El sermón eficaz, demanda de un mensaje bíblico. Y en esta parte voy a comenzar yo hablando de las cosas que son relevantes para un sermón eficaz. En primer lugar, queremos hablar acerca del tema. El tema. Cuando nosotros empezamos a pensar en el tema, empezamos a darnos ideas acerca de qué podemos hablar. Y algo que es muy, pero muy importante es que el tema uno lo va a descubrir al final. El tema uno lo va a descubrir al final de haber estudiado, de haber leído, de haber orado sobre todo. Y también este vendrá a poner un punto y final sobre la predicación que nosotros vayamos a tener. El tema es lo que entendemos nosotros en esta conexión, ¿verdad? Que debe dar sentido a algo que está también acá, que es el título. El título sí lo ponemos nosotros. El título sí lo ponemos nosotros, pero el tema es la idea central del sermón, el asunto que se está presentando en dicho sermón. Después está el título. El título, como tal lo decimos, es una oración que se le da como un encabezamiento a nuestro sermón. Y es por regla general, es una simple frase, es decir, un pensamiento incompleto. Puede ser en forma de pregunta incluso. Y nos sugiere varias cosas al estar desarrollando los demás puntos de nuestro sermón. Pero estas son las como partes principales sobre las cuales se van a desarrollar. Después está la proposición. La proposición es una declaración en la forma más concisa posible y por medio de una oración gramatical del tema que se va a discutir en el sermón. Esto informa a los oyentes de lo que se piensa, es decir, acerca del tema. Presenta lo que ha de ser explicado o probado, o la pregunta que ha de ser contestada en el curso del sermón. La proposición realmente es una síntesis del sermón. La formulación de la misma debe constituir uno de los trabajos más importantes en la preparación del sermón. No debemos de olvidar ciertas condiciones al ser predicado un tema y su título. Ningún sermón puede ser escrito totalmente mientras no podamos expresar un tema en una sola oración gramatical. Esos son como reglas claras. Después de esto podemos hablar de ciertas cualidades. Y es que las cualidades de un buen tema pueden ser, en primer lugar, que es vital. Debe de ser algo de las grandes verdades cristianas de nuestra fe. Es una oportunidad que tenemos como predicadores en tan breve momento hacia nuestros oyentes, donde estamos reflejando el mandato del Señor. Como decía Brooks, las chucherías de la teología. Esto supone a que no podemos hablar cualquier cosa. No podemos hablar simples disparates en un púlpito. Una de las segundas cualidades es que debe ser pertinente. Debe ser pertinente al caso, ¿verdad? Por ejemplo, en un culto de consolación, no voy a hacer referencia a temas como de bodas. O en un culto de acción de gracias, no voy a hacer referencia a la muerte tan palpablemente. Entonces debe ser pertinente con lo que estamos hablando. Una de las cualidades de un buen tema para un sermón es que se caracteriza que nosotros debemos de hablar sobre las Sagradas Escrituras. No debemos de pasarnos hacia otro tema.
Debemos de hablar acerca de las Sagradas Escrituras. No se ponga a hablar de su destacamento, no se ponga a hablar de sus empresas, de los trabajos que ha tenido, de los éxitos que ha realizado como persona. Hable acerca de las Sagradas Escrituras. Y al estudiar podemos ver varias cosas. Podemos encontrarnos directamente con temas en el texto. Podemos hacer una relación con las escrituras directamente sobre un tema. Y también podemos ver temas inferidos del texto por procedimiento lógico. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la salvación, podemos ver quizás en el caso cuando se les dio el cordero, cuando iba Abraham a matar a Isaac. Podemos hacer un procedimiento lógico y decir que ese fue quien vino a sustituir ese sacrificio. Y así podemos hablar mucho, pero quisiera dejar en este lugar para que nos sigan dirigiendo con los demás puntos a tratar a los demás compañeros. Muchas gracias por su atención prestada. Que Dios les bendiga, hermanos. Para continuar, voy a seguir con el desarrollo del tema. El desarrollo del tema, hemos definido un mensaje bíblico como aquel que está basado en la recta interpretación de un texto de la Biblia. El desarrollo textual analítico, este se caracteriza en la siguiente manera. En primer lugar, el tema del sermón es idéntico a la idea central del texto. En segundo lugar, las distintas partes del texto son empleadas en el sermón de la misma manera y el mismo orden en que se encuentran en el texto. El siguiente ejemplo nos aclarará de la siguiente manera. Podemos ver que Mateo 22:29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La primera causa consiste en la falta del conocimiento en las escrituras. La segunda causa consiste en la falta de una experiencia personal del poder de Dios. Quiero hablarles del desarrollo sintético. Se ocupa únicamente y exclusivamente con los materiales del texto. El desarrollo sintético, este orden es cambiado por otro que al predicador le parece más conveniente para su propósito. La segunda diferencia que tiene que ver con el tema, el desarrollo textual analítico, el tema del sermón es siempre idéntico a la idea central del texto en el desarrollo. En el textual sintético lo puede ser también, pero no es indispensable que así sea, o sea, se puede cambiar. Veamos la síntesis elemental. Cuando el tema o el sermón es idéntico a la idea central del texto, pero el orden de las partes del texto es alterado en el orden de las divisiones del sermón. Tenemos un caso de síntesis elemental. Los siguientes o el siguiente ejemplo nos puede ayudar. En Jeremías 31, del 31 al 34, nos habla de la santificación, el perdón y lo que es el pacto. Fíjese bien, podemos ver o podemos aplicarlo de esta manera. En el nuevo pacto nos bendice con un conocimiento personal de Dios. En el nuevo pacto nos bendice con un verdadero perdón de todos nuestros pecados y también con una santidad efectiva en nuestra vida diaria. En el texto, el orden de las partes es primero santidad, después conocimiento y por último el perdón. Se ha cambiado este orden por el que aparece en el sermón, con el fin de seguir el orden de la experiencia cristiana, porque primero llegamos a tener conocimiento, luego el perdón y por fin la santidad. Quiero hablar de la síntesis avanzada.
síntesis avanzada. Este tipo de síntesis entraña más que un simple transtrueque de partes. Envuelve nada más y nada menos que un cambio de tema, ya que no se ciñe el predicador a la idea central de su texto o eleva una de las ideas secundarias de su texto a la categoría del tema o infiere su tema del texto por procedimientos lógicos. En cualquiera de los casos, el procedimiento es de esta manera. Primero se hace una lista de los diversos pensamientos que el texto presenta a la luz de las necesidades espirituales de la congregación. Se medita sobre este conjunto de pensamientos hasta que alguno de ellos llegue a resaltar en su mente, impresionándole con sus posibilidades como tema para el sermón. Logrado el tema, se vuelven a examinar todos los pensamientos del texto a la luz de este tema, omitiendo lo que no viene al caso, toma los otros materiales de texto y los arregla en torno al tema en la forma que le aparece o que le parece más conveniente. Veamos la siguiente ilustración, que es la del hijo pródigo. Ponemos como Lucas 15 del 11 al 24 y le ponemos como tema cuando el hombre vuelve en sí. Como punto número 1 tenemos cuando el hombre vuelve en sí, comprende que el mundo siempre decepciona y de allí vienen sus literales. Uno podría ser: sus riquezas son pasajeras, sus amistades son falsas, sus placeres son huecos, su libertad es engañoso. Como punto número 2, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que solo Dios satisface. Como literal 1, que en su disciplina hay sabiduría. 2, que en su cuidado hay suficiencia. Y 3, que en su amor hay perdón. Y como punto número 3, cuando el hombre vuelve en sí, comprende que su destino está en sus propias manos. Vamos a ver, por último quiero que veamos los tipos especiales de desarrollo textual. Debemos prestar atención a dos tipos especiales del mismo. Me refiero al sermón expositivo y a la homilia. El sermón expositivo, una definición satisfactoria de este término. Cuando examinamos las diferentes opiniones que existen sobre el particular, confirmamos aquello de que cada cabeza es en su mundo. Un célebre predicador del siglo pasado dijo al hablar de la predicación expositiva: me refiero a aquel método de discurso en el púlpito que consiste en la interpretación consecutiva y la aplicación práctica. Por último, la homilia. De los diferentes tipos del discurso cristiano, la homilia es la práctica de explicar en forma popular las lecciones de la escritura que se leía en las sinagogas. Esta práctica fue adoptada por las congregaciones cristianas. Los discursos que se emplean para este propósito fueron de un carácter muy sencillo. La homilia cristiana primitiva puede ser descrita como una exposición popular de alguna porción de la escritura acompañada de reflexiones y exhortaciones morales. Que Dios les bendiga. Sigue mi compañero. El sermón de asunto. Las divisiones principales del plan o bosquejo son derivadas del tema. Tenemos un desarrollo temático y el tema que resulta es clasificado como un sermón de asunto, porque a menudo se ha objetado a los sermones de asunto alegando que eh, no son tan bíblicos como deberían de ser. Pero cuando el tema es derivado
en forma legítima de un texto que ha sido rectamente interpretado y cuando dicho tema es desarrollado en conformidad con las enseñanzas generales de las Escrituras, el sermón que resulta es bíblico. No importa si su desarrollo es temático o textual. Los sermones de asunto tienen un lugar legítimo y son necesarios en todo repertorio homilético de un buen predicador. Un ejemplo de ello es uno de los sermones más famosos de Charles Spurgeon, que se titula Canciones en la noche. Toma como base el libro de Job, su capítulo 35 y versículo 10. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da canciones en la noche? El plan se desglosa de la siguiente manera. Número 1. ¿Quién es el autor de las canciones en la noche? Dios es el autor de las canciones en la noche, porque en la noche todo lo que el cristiano necesita lo tiene en Dios. Dios es el autor de las canciones en la noche porque solo Él puede inspirar al cristiano a cantar bajo circunstancias desfavorables. Y número 2, ¿cuál es el tema de las canciones en la noche? En la noche el cristiano puede cantar del día que ya terminó, de sus beneficios y misericordias. En la noche el cristiano puede cantar de la noche misma, que no es tan negra como pudiera ser. En la noche el cristiano puede cantar del día que ha de venir, de sus promesas y esperanza. Número 3. ¿En qué consisten las excelencias de las canciones en la noche? En que son sinceras, en que demuestran verdadera fe en Dios, en que manifiestan un valor real, en que exhiben un amor genuino para con Dios. Y número 4, ¿de qué aprovechan las canciones en la noche? Son útiles para alegrar nuestros propios corazones, sirven para regocijar el corazón de Dios, animan a otros compañeros a seguir adelante, convencen a los que aún no creen en Dios. En este sermón se puede observar que aparte de la primera división del plan o del sermón, ninguna de las otras tiene base alguna con el texto del sermón. El tema es encontrado directamente en el texto, pero su desarrollo es independiente del texto. En esto consiste la índole esencial del sermón de asunto. A continuación vamos a ver la lectura bíblica. Tenemos en esta designación uno de los términos técnicos de la homilética. La lectura bíblica es en realidad nada más que una especie informal del sermón de asunto. Tiene en este una relación parecida a la que existe entre el sermón de texto y la homilía. La homilía tiene unidad de texto, pero varios asuntos. La lectura bíblica, en cambio, tiene una estrecha unidad de tema, pero carece en lo absoluto de unidad de texto. El procedimiento ordinario consiste en tomar algún tema, como por ejemplo el poder de la oración, y busca todas las referencias bíblicas que estén relacionadas con el tema. Luego, haciendo caso omiso de las referencias de menor importancia, el predicador discute su asunto, pasando de pasaje en pasaje, haciendo comentarios y dando ilustraciones. El tema escogido podría ser presentado tomando los pasajes principales que se refieren a él en toda la Biblia, o el predicador podría también limitarse al contenido de un solo libro de la Biblia, o estrictos, a los escritos de un solo autor, o a los confines de un solo capítulo.
Esta manera de predicar ofrece ventajas especiales, principalmente para los cultos, que son más informales de la iglesia, puesto que si el pastor quiere, puede preparar sus referencias escribiéndolas en pequeñas tiras de papel para repartirlas entre la congregación y pidiendo que sean leídas en el momento oportuno. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra participación como grupo número 2 y queremos agradecer su atención prestada. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.